Ahora sí. Los niños pueden pasar a su punto infantil, con los adolescentes pasen por favor, mientras los adultos buscamos, miren, son 2 libros que vamos a ver hoy día, pero son uno de los que más he predicado, no es el Evangelio de Juan, pero vamos a hablar sobre el libro de Isaías. Por favor, busque su Biblia en el Antiguo Testamento, libro de Isaías, capítulo 7, verso 14. ¿Dónde está el libro de Isaías? ¿Dónde está el libro de Isaías? En el Antiguo Testamento. Isaías, ¿qué fue? ¿Por qué se le llama el profeta mayor? ¿Saben por qué hago este preámbulo? Porque el próximo año, si Dios así lo requiere, vamos a hablar de quiénes. De los profetas. Y yo le he pedido a Cristian que me deje dar el libro de Isaías. Porque el libro de Isaías para mí es un libro muy especial. No es que para mí todavía es especial, pero el libro de Isaías, según los estudiosos, habla de que es el Evangelio del Antiguo Testamento. Habla del Evangelio, porque tiene del capítulo 1 al 40 habla sobre la historia, pero del 40 hacia adelante al 66 habla sobre cómo el Señor iba a redimir a su pueblo. Habla de gracia, de perdón, de misericordia. Son los famosos textos donde el Cordero fue inmolado, el Jesurún, el Dios con nosotros. Entonces, para mí es muy importante dar a conocer eso. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre el libro de Isaías, quiero que por favor que ustedes tengan con mucha atención. Isaías capítulo 7, verso 14. La Biblia dice así: por lo tanto, el mismo Señor. ¿Qué lo dice? El mismo Señor. Si uno une esta frase y la une con cuando el Señor pone, o el mismo constituye reyes, o sea, perdón, no, el mismo constituye dones. El Padre constituyó, el mismo constituyó dones, apóstol, profeta, ¿qué más era? Apóstol, profeta, ¿qué más? Maestro, evangelista, pastores. Es lo mismo, el mismo, por lo tanto, el mismo Señor os dará señal. Señal. Ahí nos dice, yo daré fuerzas. Señor, yo daré una señal. He aquí, una virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre. ¿Qué significa Emmanuel? Y si uno hace un análisis más crítico del texto, en ese tiempo, esta profecía está hablando de un Dios con nosotros. Y si hacemos, como dije, el análisis más crítico, en el Nuevo Testamento, cuando aparece en el libro de Mateo, capítulo 1, verso 23, cuando dice, y concebirá la Virgen un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros, ahí lo está traduciendo, ahí está enseñando qué es lo que significa Emmanuel. Pero el Emmanuel del Nuevo Testamento, ¿cuál es la gran diferencia con el Emmanuel de Isaías? En el contexto crítico, o sea, uno va en el tema, podemos analizar en un punto de vista crítico del texto, porque ahí Dios se hizo hombre. Aquí es una señal que al pueblo iba a dar esperanza, porque en el reino de Acab, del reino de Judá, se habían desarrollado este capítulo que la nación de Judá se enfrentaba a una terrible calamidad y estaba a punto de ser devastada, a medida que los ejércitos combinados de Israel, miren, de Israel y Siria se habían unido, habían hecho una alianza para destruir a Judá. Y es ahí donde Acab, que empezó a reinar a los 20 años de edad, que según la Biblia, que así se distinguían entre un rey bueno y un rey malo, hizo todo en contra de David, su padre. O sea, fue un mal rey. Y asustado, el profeta Isaías cita esta palabra y le dice, y dará una virgen.
En la traducción original se puede decir virgen o joven. Virgen o joven. Y será como señal en dar a conocer que nacerá Dios con nosotros, la esperanza de Israel. La esperanza para el pueblo de Judá. Pero ¿saben por qué lo que pasó es lo más trágico de esto? Que Acab no era un buen rey. Isaías le dice, y se da una señal. Aquí le está diciendo, no le está diciendo, mira, Señor Eterno, yo te voy a dar una señal a ti. No te estoy pidiendo que tengas fuerza ni tengas ayuda, sino que yo voy a hacer una señal para ti. Y esa señal traerá esperanza. ¿Y saben lo que este rey hizo? Este rey malo, la Biblia dice, impío, hizo pacto con los asirios. Y lo trajo a Judá y le mostró y le dio todo lo que tenía, oro, plata, incienso, todo. Sacó lo del templo y se lo dio al rey asirio, en donde esa alianza le iba a proporcionar confianza y seguridad para que ellos pudieran defenderse. Qué trágico, ¿eh? Qué trágico contexto. Porque este es el contexto de esto. Porque no le voy a decirle en el libro de Mateo, si el contexto nace aquí, el Dios con nosotros en el Emanuel, en el hoy, Dios con nosotros, y le da una señal. Y aunque el pueblo no confió en el Señor, o confió en el rey no confió en la palabra de Dios, porque el pueblo estaba siendo mal dirigido, y al ser mal dirigido no sabía discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces este hombre necesitado, en vez de pedir la intervención de Dios, de hacer acuñar la palabra de Dios en su vida, hizo pacto con el rey asirio, con un rey impío. Y sabe, la Biblia nos dice que fueron librados. Pero ¿saben qué? Esta palabra, si uno la lee en el contexto, 75 años después de haber sido librados, este pueblo fue esclavo. Libró por un momento. Pero que si el pueblo de Dios hubiese confiado y el rey hubiese confiado en el Señor, hubiese caminado en este conflicto con esperanza. Y el Señor hubiese redimido a este pueblo. Pero le dicen, tranquilo, Dios con nosotros, hablando de que la esperanza iba a venir en algún momento, porque el profeta Isaías mandó a su hijo, que no se lo voy a decir porque no me veo raro, pero su nombre sería que era mi remanente, los traeré de regreso. Aquí esta profecía está hablando no solamente de esperanza, está hablando de que en algún momento la tragedia que iba a pasar a su pueblo lo iba a traer de regreso a su pueblo. En el libro de Jeremías habla que van a pasar 70 años hasta que el pueblo pudiera volver a la tierra, pero aquí ya antes estaba diciendo que ese pueblo que iba a ser aplastado, iba a ser capturado, pero después de 75 años, ¿ven la diferencia? 75 años, iba a traer de vuelta a su pueblo con la esperanza en Dios con nosotros. ¿Qué tiene que ver esto con lo que tú y yo hoy estamos celebrando? El nacimiento. Porque el nacimiento de Cristo no se da el 25 de diciembre. Es una costumbre dedicada en el siglo V. Porque si somos bien críticos y bien rígidos al texto bíblico, en los meses de Nisan, el 15, en la fecha de Nisan, entre marzo y abril, nació el Salvador. Técnicamente. Tampoco nació en el año 1. Esa pregunta no le incomoda con ellos, ¿cierto? Porque a veces nosotros, antes de Cristo y después de Cristo, habla un poquito más de escritura. Pero lo que quiero indicar es que esta palabra nace porque Dios se hizo hombre. Y la Navidad no se celebra para recordar que solamente Él se celebra los regalos, sino que Dios vino a este mundo. La Navidad no solamente anunciar que Él estuvo, sino que Él permanece en la vida del hombre. No celebramos un evento del pasado, celebramos una presencia viva y real. Dios se hizo hombre. El hermoso libro de Pablo Cox, Dios se hizo hombre, y además de eso, Dios entró en nuestra historia. Dios vino por nosotros a rescatarnos, y además de eso vino a vivir contigo, vino a coexistir contigo, no eliminando tu personalidad, sino que sacando tu mejor versión de ti.
Y ese es el Emmanuel con nosotros. Pero la diferencia es que ahora Dios en nosotros, es Dios viviendo en nosotros. Y eso es lo difícil de poder nosotros soslayar. Pablo joven enseña que la encarnación de Dios, diciendo, cuando el hombre no pudo salvarse, Dios entró en la escena. Dios entró en la escena. Dios entró en la escena cuando el hombre ya no pudo salvarse. Y cuando estábamos en las clases que decían en el libro de Génesis 3:15, y yo leí en el calcañar, ¿cierto? ¿Se acuerdan esa parte, no? Esa parte profética para decir que el Hijo del Hombre vendrá en algún momento, el Dios con nosotros, y el que tiene las llaves de este mundo, de ese tiempo, la muerte, la cruz, la muerte y el pecado, Dios a través de Cristo lo iba a destruir. Y es esa la esperanza. La natividad que celebramos hoy, celebramos la esperanza, celebramos la vida, celebramos que cuando ya no hay nada que hacer, cuando el miedo nos gobierna, cuando hay un corazón desgastado y cansado, Dios sigue teniendo la iniciativa. Dios sigue insistiendo con nosotros. El Dios con nosotros sigue queriendo vivir con nosotros. Él nos recuerda que Él se hizo hombre para que la aflicción que tú tuvieras generara en nosotros un peso de gloria. Que la aflicción que tengamos hoy significa que es una leve tribulación, hasta que la esperanza se manifieste cuando lo veamos cara a cara. ¿Qué sirve esto ahora? Que la esperanza humana se acaba en algún momento. Y es ahí donde comienza la verdadera obra de Dios. Cuando ya quiero claudicar, cuando quiero abortar, cuando siento que esto es más grande que yo, bienvenido, de eso se trata. Esto yo no lo puedo manejar, esto yo no lo puedo sostener con mi fuerza, esto yo no lo puedo manejar, sino que dependo exclusiva y únicamente de Dios. Y cuando mis fuerzas se acaban, comienza a obrar la obra de Dios, la esperanza de gloria, el Dios con nosotros. La salvación del hombre no nace del esfuerzo humano. No es que tú puedas alcanzar la gracia y el perdón y la salvación por mérito humano, por conocimiento bíblico o simplemente por asistir a la iglesia. No nace de eso. Nace simplemente del amor de Dios hacia la humanidad corrompida. Nuestra naturaleza caída, como dije la semana pasada, que no puede alcanzar la gracia por un esfuerzo humano. Pero Dios sigue dando señales en medio de la crisis. En medio de la angustia, en medio de no puedo, no alcanzo, no doy el ancho. Dios sigue dando señales de que Dios está con nosotros. Voy a abrir un paréntesis, tengo que tomármela ahora. Cuando nosotros hablamos de Dios con nosotros, lo estoy hablando en un punto de vista del Antiguo Testamento. Después se lo voy a dar en el Nuevo, qué es lo que significa en el Nuevo. Porque hay una diferencia bien grande. Dios con nosotros. Cristian hablaba del unido, ¿cierto? Sí, ¿Sí o no? A pastora, venga. Apúrese, que me quita tiempo. Corre. Cuando yo le estoy hablando de Dios con nosotros, ¿qué es lo que usted entiende? Dios con nosotros, pues. La palabra griego en Antiguo y Nuevo Testamento es para qué, lo que está junto a ti. Dios por nosotros, camina por nosotros, ¿cierto? Vamos a volar cueca. ¿Cierto? ¿Sí o no? Dios con nosotros, está con nosotros. Pero en el Nuevo Testamento el énfasis es Dios en nosotros, que cambia mucho. No te puedo meter, te puedo cargar y subir. Dios en nosotros. Lo ejemplifico así. Dios en nosotros. ¿Qué es lo que produce el Dios en nosotros? Esperanza. Esperanza. No de este mundo, no de lo que vemos, no de lo que comentamos. Llevamos como 3 meses esperando que Trump tome Venezuela y la gente tiene esperanza en eso. Pero nuestra esperanza no está en esto humano. Nuestra esperanza está en aquel que vive en nosotros. Y aunque usted se pueda sentir incapaz, aunque usted de alguna manera se sienta que está lejos de la atención de Él, quiero decirle que Dios es en nosotros
Nos hace reflexionar sobre lo importante y lo urgente. Nos hace pensar que Dios en nosotros, ese trabajo que Él ha hecho en nosotros durante un periodo largo o corto de que lo conozco, ha producido en mí esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Porque en el rey Acab estaba siendo asediado y tomó el camino fácil, confiar en lo visual, confiar en lo que tenía fuerza, en el mejor de ese momento, que era el pueblo asirio. No nos confundamos con el sirio, con el asirio. Confió, entregó todo lo que tenía, oro, plata, todo lo que tenía en el templo, para que lo defendieran, para que fueran poderosos. Y claro, fue librado, pero por un momento. Fue por un momento. Pero si hubiese confiado en la palabra del profeta, hubiese pasado esa crisis con esperanza. Pero a Dios no se le escapa nada. En esta mañana quiero que prestemos atención a algo muy importante. Necesitamos confiar en Dios y tener el valor de decir: sí, Señor, no desmayemos. Yo predicaba en la calle, en el libro de Gálatas: no nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y yo le agregaba esa frase: si no hubiésemos desmayado. El hubiésemos, que yo se lo agrego, eso no está ahí, porque en el trayecto de tu vida como cristiana siempre están los hubiera. ¿Te das cuenta, no? Si hubiera yo hablado a esa niña, si yo hubiese estudiado esa carrera, si yo hubiese tenido esos padres, si yo hubiera estado en esa iglesia, si yo hubiera vivido un avivamiento, el hubiese siempre está. Pero como dijo mi jefa en Sherwin, el hubiera no existe. En lo concreto, Dios en nosotros nos da la capacidad de no desmayar, de no flaquear. Porque Pablo lo dice claramente: puedes estar combatido, puedes estar luchado, puedes estar en el piso, pero jamás vas a estar destruido. Jamás vas a estar destruido. ¿Y por qué? ¿Se hace usted esa pregunta? ¿Por qué cree eso? Porque el Dios en nosotros es lo que siempre sabe a flote. Puedes estar tiritando de miedo, angustiado yo y perseguido yo, mas con todo me regocijaré en el Señor, que es mi fuerza, mi fortaleza. Es el momento de la debilidad, es donde yo tengo que enfrentarme: confío o no confío, ¿qué es lo que hago? Y solamente, como día en la mañana estaba yo mirando en el piso 11, pero en el piso 11, en el piso 11, y cantamos en horas tristes la canción pentecostal, y una frase que siempre: mi honra es dar y servir, y mi promesa fiel cumplir. Y aunque beba esa copa amarga, sé que el Señor fortalecerá la vida de aquel que cree. Quizás también la calamidad, la devastación que había sido asolado Judá hasta entonces había hecho que Acaz dejara de confiar en Dios. Y la pregunta aquí no es que Acaz dejó de confiar en Dios, nunca había confiado en Dios. Aunque se le mostró, se le enseñó, se le guió a que amara a Dios y viera en su historia. Oye, me parece paradójico que en Israel, siendo un pueblo fundado bajo sus bases sólidas de fe en la Torá y en el cristianismo, es el pueblo más ateo que hay. ¿Por qué? Si Dios, porque la pregunta que a veces nosotros no hacemos: si Dios me ama, ¿por qué me hace pasar por esto? Si yo confío en Él ahora y después de que todo lo que ha permitido, está loco. Digo yo, está loco. Porque todos me meten en estas circunstancias adversas y me pide confiar en Él después de haber pasado por todas las circunstancias adversas. ¿Cómo quiere que pueda confiar en alguien así? ¿No hemos pasado a veces esas preguntas? ¿No te dan ganas de desmayar? Para acá fue difícil, no fue fácil, porque nunca había confiado en Dios, nunca había tenido una relación con Dios, nunca, aunque lo había visto en sus parientes, en su historia, él jamás había visto a Dios. Y su situación ahora era trágica, porque miró la amenaza y tembló. Y en realidad Acaz nunca creyó, nunca confió en el Señor.
confió en sus métodos carnales, en el rey de Asiria. Jerusalén se salvó y sin duda Acab creyó que había tenido éxito, pero su plan no había funcionado. Pero si hubiese confiado en el Señor, Jerusalén a la larga, creo yo, que se había salvado y Acab había sido bendecido. Dios no eligió un trono para nacer. Dios eligió un pesebre. Dios elige nacer en pequeños hombres y mujeres que quieren conocerlo. Yo provengo de una familia de 3 hermanos. Yo soy el del medio y el más cachado, según mi esposa. Pero yo siempre me hago la pregunta: ¿por qué Dios me escogió a mí y no a mis hermanos? Por lo que me ha dicho mi mamá, somos del mismo padre. No tengo por qué dudarlo. Igual nos parecemos todos. Yo le contaba la historia con mi hermano mayor. Pero ¿por qué Dios me escogió a mí y no a uno de mis hermanos? La pregunta: ¿por qué Dios te escogió a ti y no a los de tu familia? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué Dios recogió tu vida y te vio y te dijo: tú me sirves? ¿Acaso Dios escoge y selecciona al azar? ¿O es su plan calvinista de elección selectiva? No. Yo creo que Dios vio en lo profundo de su persistencia quienes le iban a aceptar. Y me dijo: guachito, ahora ven para acá. Quiero que estés conmigo, porque me eres útil. Hermano, todos los que estemos acá y vamos a estar acá, me son útiles, dice el Señor. Ya aunque Él no eligió vivir en un trono, nació en un pesebre. Y lo que tú tienes, lo poco y nada que tú tienes, o lo mucho que tú tengas, ese es el pesebre que Dios eligió nacer. La respuesta: que no hay distancias, ni cercanía, ni lejanía en que tú y yo nos podamos apartar de Él. Yo lo decía en tono de broma, que cuando tú conoces a Cristo es como entrar a la mafia. La única forma de salir es por las patas para adelante. Y esto es una realidad. Hemos peleado la buena batalla de la fe, ¿no? Este año hemos dado la pelea, ¿no? Levanten la mano, ¿cuántos quisieron recular? Amén. ¿Qué lo sostiene? ¿Qué lo sostiene? ¿Qué lo sostiene? Dios. ¿Qué lo sostiene? Señor. ¿Qué lo sostiene? ¿Qué lo sostiene? ¿A través de qué? ¿A través de qué? De 2 cosas importantes: su palabra y su espíritu. Porque su palabra es espíritu y vida. Y la fe viene por oír la palabra de Cristo. Y su espíritu viene a darte fuerza. Y cuando decides recular, viene la palabra y dice: yo estoy contigo. Si uno hace un análisis bien emocional de su vida, en momentos difíciles, uno ha dicho: Señor, ¿qué es lo que voy a hacer? Y viene el Espíritu de Dios y te hace levantarte de la ceniza y resurgir como el ave fénix y decir: Señor, contigo hasta el fin. Amén. Como decía Martín Lutero: castillo fuerte es nuestro Dios, refugio en la angustia. Como dice el Salmo 18: Jehová es mi roca, mi castillo fuerte, ¿de quién he de temorizarme? Aunque se juntaren los malignos, Salmo 6, mi corazón estará confiado, porque sé en quién he creído. Y esa habilidad no viene de uno, hermano, viene del Espíritu al leer en la Escritura y darnos cuenta que el Dios en nosotros nos recuerda de qué cepa somos. ¿Cuál es nuestro estandarte? ¿Cuál es nuestra victoria? Y aunque el mundo se caiga, aunque el mundo quiera destruirme, hay una palabra que me sostiene. Yo en nosotros, la esperanza en la gloria. Cristo en nosotros, Cristo en nosotros. Es lo que hace salir nuestra mejor versión. Y cuando entendemos, cuando se dice que nadie puede entender el dolor, que yo quizás no le pueda conocer, estoy tan herido que la gente me ignore, me desprecie. Mira que Cristo fue a nacer en el pesebre, angustiado fue, afligido fue, pero fue por mi culpa. Para que tú y yo no sintamos el desarmamiento de sentir quién ahora me podrá defender.
como Chapulín Colorado. Yo soy el Dios que te esfuerzo y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando habla de diestra, habla con el poder mío, te sostendré. Dios se hizo hombre para que nunca estemos solos. Jesús entiende tu dolor, tus angustias, mi quebranto, porque Él mismo los vivió. Dios se acercó tanto que nos dejó que los tocáramos. Si solo tocar el borde de tu manto. Claro, cuando hablamos de Dios Espíritu, ¿cierto? ¿Cierto? Perfecto. Pero a través de Cristo se encarnó, a través de la persona de Cristo. Cuando leemos la Escritura, podemos tocar a Cristo. Podemos tocarlo y poder decirle: Señor, si solo tuvieras una palabra de Dios para mí, si solo tuvieras esa palabra que me haría en mí emerger esa esperanza que albergo en mi interior, todo cambiaría. Y esa es la fe, esa es la convicción, y esa es la palabra que yo tengo para ti en esta mañana. El Emmanuel, que no solamente va a venir a que nazca en tu vida, sino que viene a permanecer. ¿Saben cuándo, no? Cuando los días son bonitos, son soleados, o cuando el día está nublado. Dios no cambia, hermano. Dios sigue siendo el mismo hoy y siempre. Y cuando tú lo veas en gloria, te vas a dar cuenta y le vas a contar tu historia y decirle: exacto, era mucho más de lo que yo pensaba. Dios con nosotros no solamente vino a estar con nosotros, a salvar y a permanecer. El nombre lo dice todo. Dios no de lejos, Dios no ausente, Dios con nosotros, en nosotros, a través de la cruz, el perdón, la restauración en cada día de nuestra vida. El Emmanuel nos enseña que la presencia de Dios nos salvará y nunca se retirará. ¿No he escuchado ese salmo cuando dice: yo estaré contigo en la angustia? ¿O no? Es un salmo, ¿no? Ya, pues. Hermano, cuando yo digo estas frases, por lo general siempre lo de Isaías. Yo lo voy a leer, porque en la semana a alguien se lo mandé. Ahora pues, oye, Jacob, siervo mío, tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, tú, Jesurum, a quien yo escogí, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y sobre ríos, sobre la tierra árida, y mi espíritu derramaré sobre tu generación y bendición sobre tus renuevos, y brotará entre hierbas como sauce junto a la ribera de las aguas. Eso dice Jehová. Ese es el calibre de la palabra y de las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. En los momentos difíciles de angustia, cuando nosotros nos damos cuenta, y Dios estará conmigo, está contigo, está contigo, está contigo, porque es una promesa. Él nunca abandona. En el pueblo de Israel, cuando caminaron los 40 años en el desierto, ¿ustedes creen que el texto vino, lo estudiamos, lo leímos? Jamás dejó de proveer, jamás dejó de sustentar, jamás dejó de estar ahí. Tienen hambre, trajo las codornices. Tienen frío, la columna de fuego. La sombra en el caminar. Le pegó a la peña de Oreb para que brotara agua. Cuando iban recién saliendo de Israel, pasaron por el río Mara, que era amargo. ¿Saben cómo lo hizo? Lo talaron, sus hojas cayeron del árbol, cayeron en el agua, y el agua se puso para consumo. Ese es el Dios a quien tú estás sirviendo. No lo empequeñezcamos por las circunstancias que tú y yo podemos vivir. No lo empequeñezcamos. El Dios, hermano, la Biblia dice que la tierra es estrado de sus pies. Su trono es un alto y sublime. ¿O quieren que repita la visión de Ezequiel cuando vio el trono y los seres vivientes? Hermano, la visión que tenemos nosotros del Señor es paupérrima, hermano. ¿Cómo se llama cuando son personas que no tienen mucha vista?
corto de vista, así es, esa misma. Somos miopes, hermano. Somos miopes. Pero en nuestra miopía, Dios nos permite ser influenciados a través de su palabra y de su espíritu para que creamos qué es lo que hay más allá de lo que vemos nosotros. Porque la fe, ¿qué es lo que dice? ¿Es la esperanza o no? ¿O es la convicción? Es la convicción de lo que no se ve, creyendo en lo que no veo, pero ya viéndolo. Por lo tanto, la palabra y la escritura nos tienen que dar a entender que el Señor no solamente está aquí con nosotros, está cuando está en nuestra casa, en nuestro trabajo, cuando estamos mal, cuando nos sentimos que nosotros el dolor nos va a vencer, cuando hay desacuerdos, cuando no hay esperanza, cuando sientes que todo está rendido. Él sale a flote. El pecado ya no te vence, el dolor no te gobierna, y fíjese, hermano, y la muerte no triunfa. La Rosana siempre me dice: Andrés, no digáis esto, pero yo lo voy a decir porque siempre yo me he mostrado una persona normal y natural con ustedes. No soy un santo, Dios lo sabe perfectamente bien, mis hijos y mi esposa lo saben, hasta mi mamá lo sabe. Pero yo en este año me sufrí y me diagnosticaron crisis, ¿cómo se llama? Un trastorno de ansiedad. No podía dormir, tenía miedo, tenía angustia. Y hermano, de que yo mismo pastor ya no dormí más como dormía antes. No se me decía esa capacidad de que tú tenías de abrir el pum y dormir. Pero no. Y cuando yo les digo esto, es porque yo he vivido situaciones como esa. Y yo no he hablado nada de lo que yo no he vivido. Hermano, yo sé lo que es tirarle tierra a un cajón cuando alguien se ha muerto de mi familia, de un amigo, de un pariente muy cercano. También sé lo que es estar sirviendo al Señor con gente que a veces no nos podemos llegar a acuerdo. Lo sé. Sé que a veces el pastor cuando dice te expone, lo he vivido. Que sé lo que es servir con la bota del tanque casi vacío y llamando a un hermano que te vaya a buscar porque caste en pana de la encina. Lo sé. Sé lo que es servir mucho tiempo no reconociendo lo que tú eras. Lo sé. Sé lo que es caminar por las calles a gran calor predicando al Señor. Sé lo que es sentarse, estudiar, leer mientras otros están jugando Play, otros están viendo Netflix. Lo sé. Sé lo que es eso. Sé lo que a veces estar no queriendo estar y teniendo comodidad en lo que uno hace. Lo sé. Pero con mucha humildad, y quiero que lo tome con mucha humildad lo que lo decir. Pero yo a usted no le sirvo. Yo le sirvo al que me dio. Y por consecuencia le sirvo a ustedes. ¿Saben por qué? Porque yo lo anoté aquí. Para que no se me olvidara. Pero se ve. ¿Dónde está ahí? También soy miope. Pero voy a buscarlo. No tengo nada que buscarlo. No lo quiero decir porque si lo digo ya van a saber. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y tomando esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a la cruz, hasta la muerte, y la muerte de cruz. ¿Y saben cómo empieza ese término? Ese hermoso pasaje. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, mirando a cada uno no por lo suyo propio, sino a cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La Biblia es un camino de esperanza, no de angustia. El servir al Señor tiene que ser nuestra honra,
Porque Dios en nosotros produce que nosotros podamos permanecer. El que diga que el camino del cristiano es un camino donde uno va de gloria en gloria, ¿no han escuchado, no? Han escuchado la mayoría proviene de iglesias donde, hermano, conquista. Y aquí gloria, ¿cierto? Pero no hemos podido conquistar nuestros propios miedos. No hemos podido conquistar a nuestra familia. Vivimos dobles vidas. Y aunque tú puedas estar luchado, fíjate lo que les voy a decir. Aunque tú puedas estar peleado, aunque tú puedas discutir con tu pareja, aunque tú puedas pelear y las cosas no te cierren, aunque cuando tú te pongas a orar y digas, ahora voy a orar y pelear. ¿Le ha pasado o no? Sí. Se programa, bien, el miércoles vamos a orar, está perfecto. Llega el jueves, o sea, el martes, la Nagasaki. La Nagasaki. No se ora, no se lee, no se conecta, ¿o no? Hermano, sí. Hermano, a todos nos pasamos. A todos nos pasamos. Rosana, vamos a orar, hay que orar por la iglesia. ¿Pasa algo? No. A todos nos pasa. Pero eso qué marca, qué indica que si la adversidad nosotros no estuviéramos haciendo eso, no estarían ni ahí con tentarnos, no estarían ahí con provocarnos, porque sabemos que el día que nos levantemos y hagamos lo que tengamos que hacer y maduremos en Dios, nosotros nos vamos a convertir en el peor enemigo de este tiempo, porque Dios no usa gente, Dios usa hijos. Dios no unge mentes, unge cuerpos. Dios no le da unción a gente viva, a gente que no ha pasado, como antiguamente se lo ha enseñado. Por el oro es necesario que pase por el fuego. ¿Y qué dice esa frase? Aunque pases por el fuego, no te quemarás. ¿Qué más dice? ¿Y qué más dice? Y la llama no se apagará. Me gusta saber si ponerse no se apagará. Porque podamos estar con el piloto automático, con un piloto, pero basta una palabra para que ese espíritu se avive. Y es obligación del creyente avivarlo, tener la disposición de querer hacerlo. Porque Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del Dios que está en ti. Porque hermano, Dios con nosotros es esperanza para el quebrantado. Para el día de hoy, el que está quebrantado, el que está sucio, el que se siente pecador, es el perdón. Dios en nosotros es el perdón. Dios en nosotros es la presencia que nunca nos dejará. Podemos concluir que Isaías anunció la señal y nacerá de la Virgen. Nacerá de la Virgen y será como señal Dios en nosotros, que le estaba diciendo simplemente, hermanos, pueblo de Judá, viene la esperanza, viene la liberación. No la esperes en los asirios, espérala en Dios, en nosotros. El Dios nacerá, la esperanza. La iglesia debe proclamar esa verdad eterna. Dios se hizo hombre para salvar al hombre. ¿Dónde está el Emmanuel hoy? Hay vida, hay esperanza, hay perdón. Tal vez un año difícil, tal vez tengas llagas en tu cuerpo, cansado, herido, vacío. Y hoy el Emmanuel te dice, yo estoy contigo. ¿Y sabe lo que te promete? Que no va a ser un camino fácil. No va a ser un camino fácil. Pero sí te promete algo. Que su presencia va a ser fiel contigo. Porque desde que empezó la obra, es fiel para terminarla. Dios está con nosotros. Y cuando Él está en nosotros, lo cambia todo. La señal de Jesús en el libro de Mateo estaba diciendo simplemente, hoy ha nacido la esperanza para este pueblo.
Hoy se cumple esa palabra. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que antes del libro de Mateo estaba el precursor, que era Juan el Bautista. Y antes que venga el Mesías, vendrá el precursor, un Elías. Y cuando iba a nacer Jesús en Nazaret o en Belén, me confundí, de Belén de Efrata, iban a ser el Salvador, una pequeña tierra, lugar. Pero antes de ese acontecimiento, no se ha visto en otros pasajes de la Biblia tanta activación profética en ese tiempo, tanta angelología en ese tiempo, anunciando que venía el Mesías. ¿Saben por qué? Porque la historia de Cristo transformó la historia de esa generación y de esta y de la que viene hasta que Él aparezca. Y hoy se te aparece el resucitado. Hoy se te aparece en tu vida el que Él, Dios hecho hombre. Hoy está esperando un pesebre donde Él pueda ser albergado. Porque aquel que empezó la obra en lo poco, Él te va a poner en lo mucho. Para que al final del gran día entra siervo fiel al gozo de tu Señor. Tal vez hemos conocido a Dios, pero a lo mejor de lejos. Tal vez creemos en Él, pero a veces por dentro estamos vacíos. Tal vez amamos a Dios, amamos a Cristo, pero ¿saben lo que necesitamos? Una renovación. Hoy el Espíritu está aquí para no condenarte, sino para llenarte, restaurarte y avivarte. Escúcheme bien, el Espíritu de Dios te convence de pecado, te convence. Y la Biblia dice en el libro de Efesios, mas sed llenos del Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para renovar tu espíritu, para cargar las baterías, para restaurarte, para avivarte, para decir, ¿saben qué? Yo no entiendo, pero confío en lo que Él está haciendo. Mano, lo voy a decir hasta el cansancio, como el ciego en el templo. No sé lo que fue, no sé quién es, pero lo único que sé es que yo era ciego y ahora estoy viendo. Yo antes no tenía esperanza, pero al verlo a Él me llené de esperanza. Hoy estaba cansado, agobiado, afligido, pero hoy Él me ha renovado. Él ahora me ha restaurado. Ahora su presencia me ha despertado. ¿Saben por qué? Porque el camino te resta, hermano. Sal de la cueva de Adulán. Escucha la palabra de Dios y ve a conquistar lo que tienes que hacer. Anda, porque allá, en el otro lado, está un Eliseo esperando ser ungido. Porque afuera hay un montón de gente más quebrada que nosotros, más dolida que nosotros, en pecado, en inmundicia y viviendo sin esperanza. Y nosotros tenemos la esperanza, tenemos al Cristo resucitado. Por lo tanto, tenemos su promesa fiel y verdadera. Él es nosotros, es la esperanza, es el camino correcto. Llenos del Espíritu, seremos gente de transformación para otros. Bendito Señor. Más de la presencia de Dios, un corazón renovado, poder vivir la fe. Oiga, hermano, la fe es confrontarse con el espejo y decirte, te voy a ganar. Porque tu enemigo no es el diablo, hermano. Somos nosotros. No es tu esposa, no es tu esposo, que a veces te dice cosas que no se sienten. Sí, hermano. Pero en ese momento de jolgor, en ese momento de pasión, a veces nos equivocamos todos, hermano. Desde el pastor que ustedes puedan reconocer hasta el humilde servidor. Pero hay algo, hermano. No es la persona, es lo que a veces nosotros no hemos formado como nuestro carácter. Y todos lo vivimos, hermano. Aquí no hay persona perfecta, es persona madura que entienda lo que es la fe, caminar con esperanza. No es decir, es que todo me va a salir bien, es que yo voy a caminar derechito como flecha. Esa es la buena intención que tenemos. Es la buena intención. Pero hermano,
entiéndelo bien. Cuando el salmista dice que cuando hay hijos, Selma, los que tienen más hijos aquí, los pequeños hijos son como saetas en las manos del arquero, y llena tu aljaba de ellos, de muchos hijos, porque en el día difícil ellos te van a defender. Y aquí cuando dice, hermano, soy el arquero, ustedes son las flechas, vayan y conquisten, vayan, porque el que tensa es el Espíritu y el que lanza es Cristo, para que ustedes den en el blanco. Y una cosa que nunca se nos debe olvidar, hermano, que cuando tú das es donde más está siendo usado. Me refiero no a dinero, me refiero a cuando tú estás compartiendo la fe, cuando sientes que estás con la luz prendida de la encina, es donde Dios te está formando de lo bajo. Se lo voy a decir con mucho respeto. Salud por eso. La pastora y yo reconocemos quiénes son ustedes. Sabemos su esfuerzo. Es como el apóstol Pablo cuando dice, voy a seguir ya el sacrificio ahora, así que, como el libro de Timoteo, segundo, voy a ir a ser sacrificado. No, para nada. ¿Se le ha hecho difícil la iglesia? No los quiero ofender con esto, pero con mucho respeto se lo digo. Una cosa es ser asistente de una iglesia. Una cosa es ser simpatizante de ella. Otra cosa es ser cooperativo con ella. Pero la otra es ser discípulo. El ser discípulo, el ser aprendiz, porque la palabra griega es aprendiz, hermano, te cuesta. Te cuesta. ¿Saben qué? A mí también. A mí también. Pero hay algo que no nos podemos olvidar. Que Dios nos plantó en un lugar para que demos fruto. Y ese fruto permanezca. ¿Saben en quién o no? Es que nos están mirando. Que son nuestros vástagos. Son nuestros hijos. Que después ellos van a tomar la manzana. Lo que tú luchas, ellos no van a luchar. Cuando tú les digas, hermano, vamos a enseñar, van a llegar a la hora. ¿Saben por qué? Porque ustedes le enseñaron eso. Va a llegar el día, hermano, que yo voy a estar sentado con Rosana, con la pastora, y voy a mirar cómo predican. Y vamos a decir, vamos a tener más predicadores. Pues aquí puedes dar tu hija, la Ailén, el Bastián, el Alonso, el Sami, el Absalón, la Aurora, la Sofía. Pero eso va a depender de tu trabajo. Para que después lleguen a los 15, 17, 18 años, no quiero estar en la iglesia, no me cierra. Porque eso pasa. Te cuesta, te va a costar toda la vida, pero va a cambiar con la esperanza, porque tienes que estar seguro de esto. Es que si tú dices que esta es buena tierra, también es para los tuyos, para tus hijos. Porque cuando tú te sientes ahí y lo escuches hablar, van a decir, no hagas tus palabras, porque Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y esa misma experiencia que tú has tenido, ellos también la van a vivir. Y ellos van a crecer más que nosotros. Ellos van a construir esto mejor que nosotros. Ellos van a hablar mejor que nosotros. Ellos van a hacer cosas mejores que nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros se lo enseñamos. Y lo que nos costó a nosotros 20, 10, 5, 15 años o toda una vida, ellos lo van a aprender más rápido. Entonces, hermano, deja que el Señor permee tu vida. ¿Sabes lo que es permear, no? Déjalo que penetre las capas de tu corazón, las capas de tu mente. Déjalo que toque tu corazón a tu piel y que nazca en tu vida el Dios en nosotros. Hermano, querida iglesia, no niego tu cansancio, no niego tu desánimo, no lo niego. Que estás cansada, afligida, angustiada, no lo niego. Y no tengo otra palabra que decirte, hermano, solamente esta.
quien en la cruz murió y resucitó para dar esperanza. Y Él lo hizo por nosotros. No puedo decirte, hermano, sabes que las cosas del próximo año van a salir parejitas. Ese marido inconverso se va a convertir. Esos hijos difíciles van a llegar a los pies de la cruz. Que el servicio al Señor va a salir todo bien. Lo que sí te puedo asegurar, que el que sirve, crece. El que ora, se le nota. El que adora, lo conoce. Fíjese, acuñé otra frase. El que adora, lo conoce. Porque adoramos al Dios que conocemos. Y lo que adoramos es lo que conocemos. Puedas conocer mucho de la Biblia o poco de la Biblia, pero lo poco que conoces, levantas tus manos y lo reconocemos en nuestros caminos. Cuando levantamos nuestras manos, adoramos al Dios que no vemos. Yo me pongo pentecostal, pero al Dios que sentimos, que lo palpamos, que nos alienta, que nos sostiene con su diestra de poder. Si uno pregunta a Jonás, 3 días, y Dios le escuchó del pozo y lo levantó. Y esa frase, cuando dice, y como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Hoy, miren a la cruz. Ya está vacía, ya no hay nadie ahí, porque Él resucitó. Él resucitó. Él nació para morir, para que tú y yo no muriéramos. Él nació en Belén para que tú pudieras nacer hoy. Él nació en Judá, en Israel, para que tú seamos influyentes en tu tierra, en tu parentela. Y además de eso, los ángeles, al final, cuando Él ascendió, este mismo Cristo que ustedes ven ascender, este mismo descenderá en algún día y no nos dejará huérfanos, porque dejó a su Espíritu y recibiremos poder. Miren, yo siempre el poder lo es titulado como el dunamis, el poder para transformar, pero es el poder, ¿sabes cuál es el poder, no? Para romper los yugos, las cadenas que no nos dejan mirar a Él. Todos esos obstáculos que a veces uno pone cuando deja de orar, cuando se siente mal, decaído, desanimado, hermano, porque aquí todos hemos estado en esa situación, ¿no? Y ponemos obstáculos para que no lo podamos ver. Ese mismo poder que te salvó destruye esas cadenas y esos obstáculos para hacerte accesible a Dios, porque Él no se ha alejado, Él no se ha ido, Él está. Hoy tú decides qué vas a hacer con eso. Yo te pido que puedas levantarte, porque esto no se trata de emoción, se trata de redención. No es esfuerzo humano, es hambre por Dios. Es hambre, por favor, por el amor de Dios, así. Es hambre. Es hambre. Es hambre de Dios. Es hambre. Es hambre. Es hambre. Es rendición. Rindo mis coronas. ¿Puede inclinar su rostro? Puede inclinar su rostro. Gloria al Padre a través del Hijo, para que venga su Espíritu. El Espíritu Santo quiere llenarte. El Espíritu Santo quiere darte una nueva vida. Pero permitámosles abrir el corazón para que nos llene. A donde tú estás ahora, abre tus manos, inclina tu corazón, respira profundo y dile al Señor con sencillez: Espíritu Santo, lléname. No necesitas gritar, no necesitas fingir, solo necesitas disponerte. Sublime gracia, sublime gracia del Señor.
un corazón sencillo. Ora. No necesitas gritar. No necesitamos gritar. Solo necesitamos abrir nuestro corazón y ver cómo el Señor rompe tus cadenas, hermano. Mira, ahí vas sintiendo cómo el Señor va llenando de fuerza. Y lo vas sintiendo. Déjalo que te ministre. Sobre todas circunstancias, tú ya lo has decidido. Mirar la cruz antes que al mundo. O se decretará la